muy ad hoc para decir, Dios nos está enviando para que hagamos algo. Nos va a mover de lugar y nos va a quitar del confort que tenemos ahorita para poder hacer algo. Pero una buena aliciente es poder entender por qué lo estamos haciendo. Te voy a leer un pasaje de la Escritura, Mateo 28, versículos 16 al 20, y vamos a platicar un poquito sobre eso. Mateo 28 es el último capítulo de Mateo. Ya Jesús resucitó, ya pasaron algunos días y Jesús se ha vuelto a encontrar con sus discípulos y los va a dejar, va a subir al cielo. Termina Mateo aquí en 28 y tú vas a Hechos y casi inmediatamente después es cuando Jesús asciende, Hechos capítulo 2. Así que estamos en esa, si te puedes ubicar mentalmente, estamos en ese punto en donde Jesús está en Galilea diciéndole adiós a sus discípulos, voy a mi lugar delante a la diestra del Padre. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es palabra de Dios. Señor, por favor, háblanos hoy. Muéstranos qué es lo que quieres que veamos, que reafirmemos, que aprendamos. Y motívanos, Señor, para salir de aquí listos para cumplir tu comisión, tu mandato y servirte como tú lo mereces. En el nombre glorioso de Jesús oramos. Amén. Este pasaje, Mateo 28, estos últimos versículos, si lo sabes, es conocido como la Gran Comisión. El gran mandamiento que Jesús da a sus discípulos y que nos sigue dando a nosotros para que vayamos a todo el mundo a compartir de Jesús, a hablar de Jesús. Cuando hablamos de nosotros como iglesia, si somos creyentes, si creemos en Jesucristo, de alguna manera estamos obligados a cumplir con esta comisión. Este mandato que Jesús da es solamente para aquellos que consideran que son discípulos de Jesús, aquellos que creen en Él, que creen en su mensaje, que creen en su sacrificio, que creen en su obra redentora, y por eso van y comparten ese mismo mensaje a otras personas. La gran comisión que Jesús nos dejó tiene algunos puntos muy específicos, muy importantes que podríamos analizar. Podríamos hablar del mandato de ir. Jesús da un mandamiento: id y predicad el evangelio. Pudiéramos hablar y hacer toda una disertación sobre el hacer discípulos. Tienen que ir a ser discípulos. Pudiéramos también hacer otro mensaje sobre la extensión de a todas las naciones, a quién se debe evangelizar, dónde se debe evangelizar. Pudiéramos hablar de lo que implica el bautizar, o el enseñar, o el guardar lo que yo les he mandado. También pudiéramos hablar de la promesa que Jesús dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay mucho material de dónde cortar y de dónde pudiéramos hablar. Sin embargo, hoy quiero que nos detengamos un poco para que analicemos las razones por las que Jesús está dando este mandamiento, este mandato. Y el escritor de Mateo, a lo largo de todo del Evangelio, ha dado constantemente o ha mencionado constantemente razones que ahora que llegamos al final del libro pudiéramos entender, decir: Jesús nos manda por qué esto hizo, por qué esto hizo, por qué esto hizo, por qué esto dijo, y podemos entender mejor ese mandamiento. Lo pudiéramos ver desde el punto de vista cuando nos paramos en esa palabra o en esa frase para nosotros, que en el original es una sola palabra: por tanto. Jesús les dice en el versículo 19, les ha dicho una declaración: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan a hacer esto. Así que
de tal manera que van a hacer esto. Las puras palabras que están anterior a eso es suficiente para el mandato. Cuando él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, eso es suficiente para que ese por tanto ya tome mucha fuerza y digas, porque él tiene toda potestad, yo tengo que ir a ser discípulos y tengo que ir a predicar y tengo que ir a enseñar y tengo que ir a compartir con otros. Pero quisiera abrirlo un poco más y analizar algunos pasajes del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, para ver qué implicaciones tiene eso para nosotros. O por qué podemos ver que ese por tanto no solo es porque él tiene potestad, que claro que la tiene, sino por muchas cosas más que refuerzan aún más esa potestad. Ese por tanto es muy similar a lo que el apóstol Pablo utilizó en varias ocasiones. La que hemos platicado mucho y la hemos visto en muchos estudios es el libro de Romanos. La carta de los Romanos, dicen algunos teólogos que la puedes dividir en dos partes. Los primeros 11 capítulos, que son toda la teología, toda la enseñanza, y de los 12 en adelante, que es la práctica. Y él hace, si lo ves de esa manera, hace esa división de las dos cosas, iniciando el capítulo 12 con esas palabras. Por tanto, el apóstol Pablo lo utiliza. Él lo utiliza de otra manera. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La nueva versión internacional dice, por tanto, hermanos, tomen en cuenta la misericordia de Dios. Y les ruego que cada uno de ustedes ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y cuando habla de, así que tomando en cuenta todas las misericordias de Dios, en teoría lo que la gente tiene que ver son los primeros 11 capítulos. Porque a través de los primeros 11 capítulos, Pablo está narrando todas las misericordias que ha tenido. Nos deja ver la condición del hombre, nos deja ver quién es la condición del hombre en el capítulo 1, nos deja ver quién es Dios, nos deja ver que nadie puede venir a Dios en el capítulo 3, nos deja ver cómo somos justificados en Cristo en el capítulo 4, la fe, en el capítulo 4, justificados en el capítulo 5, y así que puedes ir viendo varias cosas y dices, wow, mira la misericordia que Dios ha tenido para conmigo, y eso debe motivarte a entregar tu vida a Jesús. Así es que, así como Pablo usa esos 11 capítulos para describir la misericordia de Dios y en el 12 empezar a encomendar a la gente, de alguna manera cuando Jesús está diciendo, por tanto, recuerden todo lo que vieron en mi vida para que ahora puedan ir a hacer esto que yo les envío. Te voy a dar algunas razones por las que creo que nos puede motivar Jesús para que vayamos a hacer la obra que Él nos dice. Número 1, Mateo 1:21. El mismo principio del Evangelio. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos, porque esto es lo que necesita el mundo. El mundo necesita ser salvado. El mundo está lejos de Dios, condenado a una muerte eterna, a una separación de Dios eterna. El principal problema del mundo no es la pobreza, no es ahorita la genealogía o el pensamiento de género, no es la contaminación, no es el calentamiento global, no es la política. El principal problema del mundo es el pecado, es la salvación eterna. Jesús sabe que ese es el principal problema del mundo y por eso nos dice, por tanto, ve y predica el Evangelio. Porque el mundo necesita ser salvado. Hay un pasaje que dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo. Por tanto, id y predicar el Evangelio, porque el mundo necesita ser salvado. En el siguiente capítulo, Mateo capítulo 2, vienen los reyes de Oriente buscando al rey de los judíos. Llegan con Herodes y preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Versículo 11, cuando encontraron a Jesús al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros
y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Este pasaje revela la razón de nuestro ser. Fuimos creados para adorar y alabar a Dios y exaltarlo con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes. Fuimos creados y diseñados por Dios para que Él recibiera gloria. En uno de los libros teológicos que tenemos, esos libros que nos explican la doctrina y que está hecho para niños o para jóvenes en preguntas y respuestas, la primera pregunta se llama el Catecismo de Westminster, el Catecismo Menor es el que es para niños. Dice la primera pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Es alabar a Dios disfrutando de que lo estás haciendo. La razón por la que fuimos creados fue para honrar y glorificar a Dios. Estos hombres venían de tierras lejanas, no eran judíos, no eran parte del pueblo judío, eran de otras naciones, eran gentiles. Así es que se empieza a cumplir un poco la escritura bíblica donde dice que de todos lugares vendrán a alabar a Dios. Mira lo que dice Hechos 15, esto es ya después cuando Pablo está reunido en el primer concilio que se llama en Jerusalén y están disertando los discípulos qué tienen que hacer y qué tienen que hacer con los gentiles. Y el apóstol Pablo está hablando ahí, Lucas está hablando Lucas lo escribe, está diciendo lo que el apóstol Jacob ha dicho, y Jacob está refiriéndose a Pablo y a Bernabé. Hoy con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Pablo lo dice algunos años después, pero eso se empezó a manifestar desde antes, cuando estos reyes, magos de Oriente o sabios de Oriente, vinieron a darle pleitesía al niño judío, a Jesús, viniendo de todas partes para hacerlo. Cristo desea que cada hombre venga a adorarlo, que cada persona venga a exaltarlo, que de cada ciudad, de cada pueblo, de cada familia, de cada región, vengan los hombres para adorarlo. Te voy a leer el Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alabarán los pueblos, oh Dios, los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Esto es lo que Dios quiere, esto es lo que el Señor siempre ha deseado, que su creación completa lo alabe. Por tanto, y de predicar el Evangelio. Por tanto, vayan y prediquen el Evangelio, porque el hombre necesita salvación y porque Dios merece ser adorado. A través de nuestra predicación, de nuestro evangelismo, de nuestro testimonio, la gente puede venir a alabar a Dios, puede conocer a Jesús y pueden alabarlo. Mateo capítulo 5, una tercera razón. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la pregunta pudiera ser: ¿cómo puede lograr uno ser perfecto? ¿Cómo puedes perdonar al que te ofende? ¿Cómo puedes amar al que te ha lastimado, al que habla atrás de ti, al que te ha hablado mal? ¿Cómo puedes dejar de ser mentiroso? ¿Cómo puedes dejar malos pensamientos? ¿Cómo puedes dejar de hablar mal? ¿Cómo puedes vivir como Cristo vivió y como Cristo quiere que vivas? La respuesta a esas preguntas, solamente hay una respuesta. La única manera en la que tú puedes ser como Jesús es siendo discípulo de Jesús. Un discípulo sigue los pasos de su maestro.
la única manera en la que tú puedes reflejar a Jesús, parecerte a Jesús, que cuando te vean digan, ¿te pareces a Jesús? Es siendo discípulo de Jesús. Nuestros hijos son nuestros discípulos y me imagino que te ha tocado ver algunos de esos videos que pasan en Facebook donde va un señor adulto y va caminando por la calle y atrás de él va el niño y va caminando igual que él. ¿Sí? Y hay uno de un señor grande, viejito, que va caminando así y viene, me imagino que es el nietecito, y el nietecito viene atrás de él también, haciéndole así, o con un bastón, o brincando. Los niños siguen a su maestro, a su papá. La única manera en la que tú y yo pudiéramos reflejar a Jesús es siendo discípulos de Jesús. Por tanto, id y predicad el Evangelio y hagan discípulos. Porque el mundo necesita ser salvado, porque Dios merece ser adorado y porque la única manera para poder hacer eso es siendo discípulos de Jesús. Mateo capítulo 9. Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y en el capítulo 11 dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El mundo está vuelto loco. El mundo se siente desamparado, el mundo está buscando algo que lo consuele, el mundo está buscando algo de dónde agarrarse, y el Señor nos manda y pareciera que es una carga muy fuerte que pone sobre nosotros, y Jesús te dice: mi carga es fácil, toma mi carga es fácil, más fácil que la que está llevando el mundo o la que tú estás llevando en el mundo. No sé si pudieras imaginarte tal vez esta escena donde Jesús está en su trono de gloria, viendo a los miles de millones de personas que están en el mundo, y los ve descarriados, los ve perdidos, los ve buscando, ciegos, tratando de encontrar una solución a sus vidas, y no hay ninguna solución para sus vidas, sin una razón de ser, sin una esperanza, alejados totalmente de Dios. ¿Cuál es la solución para ese mundo perdido? Tú la sabes. Cristo. Cristo es la solución para ese mundo perdido. ¿Y sabes cuál es la única manera en que conozcan a Cristo? Cuando otra persona les habla de Cristo. El apóstol Pablo escribió en Romanos 10: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso el llamado de Cristo nuevamente es: por tanto, vayan a predicar el Evangelio. Porque el mundo necesita ser salvado, porque Dios merece ser adorado, porque la única manera de que eso se logre es haciendo discípulos de Jesús. Y la única manera de hacer discípulos es que otros vayan a ser discípulos. Mateo capítulo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ese es el día del juicio, el día final, el día en el que el Señor vendrá y juzgará a cada ser viviente, a todas las naciones, y exhibirá lo que hubo en el corazón de cada uno de ellos. Y a algunos los salvará y a otros los condenará a vivir alejados, eternamente alejados de Él. Ese día se va a cumplir como cada palabra que Jesús ha dicho que se va a cumplir. Sin embargo, el apóstol Pedro escribió: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor desea que todos sus hijos vengan a Él, que la mayoría de las personas vengan a Él, los que Él ha elegido que vengan a Él para que estén con Él. Por tanto, vayan y prediquen el Evangelio, porque el día final se acerca. El mandato de predicar el Evangelio, la razón por la que debemos predicar el Evangelio es porque el mundo necesita ser salvado, porque Dios merece toda la gloria, porque la única manera de hacer eso es siendo discípulos de Jesús, y la única manera de ser discípulos de Jesús es yendo nosotros a predicar ese Evangelio, y sobre todo decir, ¿sabes qué? El mundo se va a acabar, Cristo va a venir y Cristo va a ejercer su juicio. Mateo 26. La semana pasada hablábamos de la comunión y celebramos la comunión. Jesús dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. En el capítulo 27, Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz en la cruz del Calvario, entregó su espíritu. He aquí el velo del templo se rasgó de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Esto fue un evento extraordinario. Naturalmente, físicamente fue algo extraordinario, espiritualmente no se diga. Dice la palabra que cuando Jesús terminó su obra redentora y dijo consumado es, se terminó, hice lo que tenía que hacer, la tierra tembló, pero en el templo, ese velo que separaba el lugar santo donde los sacerdotes podían ministrar y el lugar santísimo donde solo el sumo sacerdote, después de haber purificado su pecado, podía entrar para ministrar a Dios y para pedirle perdón por el pueblo, ese velo se rasgó. Algunos dicen que el hecho de que la Biblia explique que es de arriba hacia abajo, no fue un hombre el que lo rompió de abajo hacia arriba, sino fue Dios que lo rompió de arriba hacia abajo, diciendo, ahora el camino está abierto para que cualquier persona, cualquier sacerdote pueda venir a presentarse delante, ya no el sumo sacerdote. El apóstol Pedro más adelante dice que nosotros somos sacerdotes delante de Dios. Así es que ese velo ahora está roto, ahora está libre el camino para acercarnos a Dios. La obra había sido hecha, el pago se ha efectuado, la remuneración se ha dado, la deuda ha sido saldada. Por tanto, id y predicad el Evangelio. Así es que espero que me pueda seguir. El mandato, la razón por la que tenemos que predicar el Evangelio es porque el mundo necesita ser salvo, porque Dios merece ser adorado. La única manera de que se le adore de una manera correcta al ser como Él y seguir a Él es siendo discípulos de Él. Para poder hacer discípulos de Él, hay otros que tienen que ir a predicar, a enseñar a las personas a que guarden los mandamientos de Dios para que sean discípulos, porque el día final se acerca, pero Cristo ya pagó para que nosotros podamos estar enfrente de Él. Es que predicar el Evangelio es poner toda la perspectiva real del ser humano, pero también decirles, pero Cristo ya pagó por ti y te abrió la puerta para que tú puedas llegar directamente delante de Dios. Mateo capítulo 28, la última razón que hoy te doy. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, estamos hablando del día de resurrección, fueron a la tumba, estaba vacía, se encuentran con un ángel que les dice, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Por todas estas cosas que he mencionado, desde su nacimiento hasta su resurrección, y por la declaración del ángel, ese Jesús que ustedes vieron muerto ahora está vivo. Por cada una de esas razones y muchas más,
es que Jesús nos está diciendo, o Jesús declara a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo, porque fui engendrado del Espíritu, porque viví una vida perfecta, porque puedo representarlos delante de Dios, porque morí en la cruz del Calvario, porque volví a tomar mi vida para darte vida a ti. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquel que se levantó de la muerte tiene el poder para hacer todas las cosas. Simplemente si él ha podido vencer al último enemigo que tenemos, que es la muerte, ¿qué hay que él no pueda hacer? ¿Habrá algo que Jesús no pueda hacer? Él tiene control sobre principados, sobre potestades, sobre la naturaleza, sobre el carácter de las personas, sobre las herencias pecaminosas, sobre las malas personas, sobre los narcotraficantes, sobre los carteles, sobre la política, sobre tu jefe, sobre tu hermano, sobre tu maestro, sobre tu vecino, sobre ti mismo. Él tiene poder, Él tiene control, Él tiene toda potestad para poder dirigir y bendecir tu vida. Por tanto, vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones, bautizándolas y enseñándolas a que guarden y hagan conforme a todas las cosas que les he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. En resumen, ¿por qué debemos compartir el Evangelio? Porque el mundo necesita ser salvo, porque Dios merece ser adorado, porque los que le deben y le pueden adorar de una manera correcta, perfecta, son sus discípulos. Aunque yo sé que toda la creación adora a Dios, pero estoy hablando del hecho de ser como Él, y la única manera de ser como Él es siendo sus discípulos, y la única manera de hacer discípulos es que otros hagan discípulos, porque el día final se acerca, pero Él ya pagó por nosotros. Y por eso Él dice que toda potestad la tiene sobre nosotros. Si no eres cristiano, si no le has entregado tu vida a Jesús, si no has dejado que Jesús tome tu vida, si no piensas en Él, si no quieres que Él controle tu vida, o si no has dejado que Él controle tu vida, más bien, hoy sería un buen día para hacerlo. Hoy sería un buen día para que tú le dijeras: Señor, aquí estoy. Quiero adorarte, quiero ser salvo, quiero adorarte, quiero compartir de otros, quiero disfrutar de la bendición de poder estar del otro lado del velo, sabiéndome justificado en ti. Quiero disfrutar de tu poder en mi vida. Hoy sería un buen día para que le dijera: Señor, aquí estoy. Si ya eres cristiano, si ya has entendido todo esto, si ya estás viviendo todo esto, espero que todo esto sirva un poco más para decir: cuando salgas de aquí, estate atento, porque tal vez Dios va a poner a alguien enfrente de ti al que le puedes decir lo que decíamos hace 4 semanas. Necesitas de Jesús. ¿Por qué no vienes a Jesús? Mírame a mí. Ven conmigo y vamos a Jesús. Y que el Señor te pueda utilizar para que otros lo conozcan a Él. Yo voy a hacer una oración para darle gracias a Dios por aquellos que le seguimos y que sabemos que Él ha hecho esa obra en nosotros, no es nuestra, Él ha hecho. Pero también voy a tomar un tiempo para decir, si hay alguien que quiere decírselo a Jesús, que hoy se lo puedas decir con tus propias palabras. Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por la imponente, impresionante y majestuosa obra de Jesús. Obra que tú decretaste, que tú preparaste como Dios Padre y que tú hiciste al engendrarlo como un hombre. Y al permitir, Señor, que
en su humanidad Él viviera una vida perfecta, para que tomara nuestro lugar delante de ti, para que derramara su sangre por nosotros, para que entregara su vida como consecuencia del pecado que es la muerte, pero para que la volviera a tomar, Señor, por tu poder, para decretar y declarar que Él es el único que tiene autoridad sobre la vida y la muerte, y que así como ha tomado su vida para vivir, la ha compartido con nosotros también. Y aquellos que hemos creído, Señor, ese mensaje, por tu gracia, porque tú nos has permitido creerlo, gracias. Muchas gracias. Anímanos, Señor, por favor. Pon en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros ojos, la visión de la necesidad que tiene el mundo de ser salvado. La realidad, Señor, de que tú mereces ser adorado en todo momento y en toda situación. El deseo, Señor, el ansia, la motivación de ir a compartir con otros para que sean tus discípulos como nosotros lo somos. A decirle, Señor, las verdades completas de que tú salvas porque un día va a haber un juicio, pero que tú ya has pagado por ese juicio. Tú ya has rescatado nuestras vidas. Lo único que necesitamos es creer en ti. Y que así, Señor, te adoremos, porque tú eres el Dios todopoderoso. Permítenos ser instrumentos en tus manos. Y, Señor, si hay alguien que aún no ha entendido ese mensaje, aún no lo ha creído, aún tiene dudas, por favor, Señor, que tu Espíritu Santo hoy pueda traer paz, dar entendimiento, traer arrepentimiento al corazón, y que aquel, Señor, que aún no lo ha hecho, si es tu perfecta voluntad, hoy venga a tus pies a pedirte perdón, a reconciliarse contigo y a comprometerse contigo para vivir una vida digna de ti. Obra, por favor, en la vida de cada una de las personas que estamos aquí, en la vida de aquellos que vayan a escuchar esta palabra tuya por medio de la tecnología. Obra, Señor, en aquellos a los cuales tú ya has escogido para que sean tuyos. Te damos toda la gloria y toda la honra, todo el honor y el reconocimiento a ti solamente, oh Dios, en el nombre de Jesucristo.